con la situación del dengue en nuestra provincia y epidemiológicamente cuáles son los relevamientos y los datos que tiene justamente el Ministerio de Salud. Estamos en contacto con el ministro Luis Medina Ruiz. Le agradecemos mucho, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenido. Buen día, ¿cómo está usted? Gracias. ¿Cómo está? Bueno, doctor, queríamos primero consultarle cuáles son los últimos datos y los registros que está manejando el Ministerio de Salud respecto del avance de esta enfermedad. Venimos nosotros haciendo recorridas en las guardias y viendo una situación bastante compleja, ¿no? Con la cantidad de gente que llega a buscar la atención de los profesionales. Sí, así es. Así es. Hemos superado ya los 15.000 casos. Nosotros hacemos salas de situación todos los lunes o martes. Sí. Y ahí es donde recabamos toda la información para que no tener ningún error. Sí. Y tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en la región, ¿no? No es Tucumán, Claro. es toda la región, lamentablemente. Sí. Lamentablemente es toda la región, todo el norte, los países limítrofes, el Claro. NEA. Y ya hoy los casos que son más aportados en la Argentina es a través del centro de la Argentina. Sí, doctor, Desde le hago La Pampa una hacia el norte. consulta. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Usted dice son más de 15.000 los casos. Estos casos se toman en base a los testeos, pero me imagino que se puede llegar a pensar en que esa cifra se duplique teniendo en cuenta que hay casos no registrados, digo, a través de un test de laboratorio. Sí, mire, nosotros hicimos el diagnóstico por testeo hasta hace 2 semanas. Sí. Desde hace 2 semanas ya hacemos el diagnóstico por nexo o por clínica. Sí. Una persona que viene del Gran San Miguel de Tucumán, de Aguilar, de San José, bueno, de lugares donde ya hay circulación, una persona que viene con síntomas, fiebre alta, dolor de cuerpo, es dengue. Ya nos centramos directamente no en hacer la confirmación diagnóstica con la serología, sí, que ya no es necesario, sí, sino nos centramos en la clínica del paciente, bien, en hacerle un laboratorio para ver si tiene descenso de plaqueta, los glóbulos blancos. En realidad esa es la prioridad. bien. Ya no es el diagnóstico. Ustedes recuerdan que cómo vamos por etapas. Sí. Al principio todo nuestro gran trabajo era en el control de foco. Aparecía alguien positivo con sospecha, lo confirmábamos con un laboratorio que tenía que ser el laboratorio de salud pública. Luego, bueno, ya empezamos a abrir a otros laboratorios en distintos hospitales. Y ya en esta situación epidémica ya es un control por clínica, Sí. que por supuesto ahí aumenta mucho más. Ese abierto. número de 15.000 entonces se agranda, para entender y que me quede claro. Sí. Estos 15.000 no son solamente por laboratorio, ya son por clínica y seguramente hay pacientes que no consultan, deben ser unos 4.000, 5.000 más posiblemente. Ajá. Y eso ocurre en toda la situación epidémica. Sí. Pero tenemos que ver el contexto, ¿no? Estamos en un contexto complejo, regional, climático, donde consulta vamos a tener. Entonces, nosotros hemos ya diseñado estrategias a nivel de nuestras guardias, donde el paciente ingrese, un paciente que tiene riesgo de vida ingresa directamente a la guardia central. Sí. Y un paciente que tiene tiempo, lo malo que esta enfermedad produce mucha discapacidad, mucho dolor de cuerpo, Sí. mucha molestia, pero hay algunos que tienen molestia y además riesgo de vida. Entonces en ese paciente nosotros nos centramos y son pasados a postas sanitarias, postas de hidratación, Sí. donde el paciente se lo evalúa y se lo hidrata inmediatamente. Por eso ustedes ven cómo, si han estado recorriendo las guardias, pueden haber visto de dinámico que es el movimiento de pacientes. Nosotros hemos visto guardias desbordadas, doctor. ¿Esto es así? No, bueno, las guardias están llenas de pacientes. El desborde es cuando no se puede atender a la gente. Nosotros lo que sí tenemos son muchos pacientes en las salas de espera, fundamentalmente en hospitales centrales, que hay muchos pacientes que viven en la periferia de Tucumán, en el interior o en el Gran San Miguel de Tucumán y deciden ir al Hospital Centro de Salud Sí, hemos visto o al un caso Hospital Avellaneda porque bueno, los pacientes ya tienen experiencias buenas en esos hospitales y tenemos las salas de esperas con mucha gente, pero el desborde no está el desborde. El desborde sería no poder atender a la gente, que la gente se vaya sin atención. Y eso no queremos que ocurra. Además, pero están dando abasto, doctor, con la cantidad de personal para atender a la gente que llega. No, desde algunos sectores dicen que bueno, que a veces incluso es insuficiente. Médicos desde CITA específicamente nos comentaban el otro día que llegan a ser muchas las consultas para la cantidad de profesionales que tienen que recibirlas. Sí, hay mucha consulta y hemos reforzado todas las guardias. Por supuesto, es mucho trabajo. Si uno estaba acostumbrado a ver 200 pacientes y vemos 400, por supuesto es mucho más trabajo que el anterior. Sí. Y eso
Eso tenemos refuerzo de enfermería y de médicos. Lamentablemente, bueno, estamos con un feriado largo y hay colegas que están haciendo uso de esa licencia, ese feriado largo y no se suman a las guardias, por supuesto, ¿no? Pero nosotros hemos convocado al recurso humano, hemos reforzado todas las guardias, todos los servicios, hemos abierto servicios, tenemos lugares también. O sea, por supuesto es complejo porque esto no es un paciente que tiene un dolor de rodilla nada más, le duele todo el cuerpo, está con dolor de cabeza, se siente mal, pero acá lo que tenemos que diferenciar es ese paciente más el paciente que corre riesgo de la vida, y ese paciente pasa directamente. Pero no hemos dejado de atender a ningún paciente. Lo que sí estamos haciendo son relevamientos diarios, donde le preguntamos a los pacientes de dónde vienen, y si vienen, por ejemplo, del área de San Pablo, el Manantial, reforzamos el hospital de San Pablo, para que la gente no tenga que tomarse el trabajo, ni el tiempo, ni el dinero de tener que trasladarse además. Pero sí, es verdad, las guardias, las salas de espera están llenas de pacientes, pero eso está ocurriendo en todos lados, ¿no? Más allá, doctor, de reforzar, digo, con la cantidad de personal, las guardias que ya están habilitadas, ¿se piensa en otra estrategia, como se hizo en algún momento en la época de COVID, de abrir incluso espacios modulares alternativos para recibir más gente? ¿La situación lo amerita o ustedes qué diagnóstico están haciendo con respecto a esto? Ya lo hicimos, ¿no? O sea, tenemos abierto el modular, el hospital modular, que ya no es una carpa, sino es el hospital modular de Eva Perón. Sí. El modular que está a la par del Hospital del Este. Sí. El hospital modular de Alderetes está abierto y funcionando a pleno, muy bien. Está abierto el hospital de Lomas de Tafí, funcionando muy bien. Estamos abriendo desde hoy, ya está abierto y no estamos necesitando de usarlo, un Zoom que tiene el Hospital Avellaneda, con sillones, con capacidad de internación. Está también el de Aguilares. O sea, tenemos ya abierto esos lugares, que no son las carpas que tuvimos que necesitar en la época del COVID, que era mucho más complejo porque eran camas con oxígeno y demás. Acá son lugares, sillones, en principio porque la mayoría de las personas son jóvenes que tienen algún grado de deshidratación que necesitamos hidratarlas. Pero está contemplado todo. Nosotros vamos abriendo y ya están todos esos modulares abiertos. ¿Qué cantidad de gente? Sí. Sí, Eva Perón, Alderetes, el de Aguilar está disponible para abrir, el de Lomas de Tafí, y bueno, y por supuesto cualquier espacio de un hospital. Hoy tenemos hospitales, como el Hospital de Luz, por ejemplo, que la guardia quedaría chica si hay mucha consulta, pero tenemos todo el resto del hospital que no está funcionando porque no hay consulta ambulatoria. Claro, claro. ¿Qué cantidad de gente, doctor, hoy está internada y en situación de gravedad con respecto al dengue? Tenemos al día de ayer 81 pacientes internados, pero con gravedad, en terapia intensiva alrededor de 15 pacientes, pero no directamente por el dengue, sino porque tiene alguna otra comorbilidad. Estamos hablando de, por ejemplo, tiene una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal y además tiene dengue, corre riesgo de la vida. Y hay otros pacientes que tienen, además, por ejemplo, qué sé yo, plaquetopenia, tiene un descenso marcado de plaquetas y hay riesgo de hacer una hemorragia. Bueno, se lo interna, se le indica las plaquetas y luego que repone las plaquetas se puede ir al domicilio. La internación hoy básicamente está fundamentalmente orientada a evitar una complicación mayor, a prevenir complicaciones mayores. Exacto. ¿Y fallecimientos vinculados al dengue? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el registro? Sí, tenemos 2 confirmados. El primer caso y bueno, después otro chico que era de San Pablo, que hemos podido confirmar que se descartaron otras patologías. Y bueno, tenía comorbilidades, pero bueno, confirmado con dengue. ¿Cuál es el criterio para determinar que un paciente muere por dengue? Porque usted nos está diciendo que hay gente que llega muy grave, que tiene además comorbilidades, pero en el caso lamentable de que una persona fallezca, la causa de muerte no es dengue, es otra. Le pregunto esto porque incluso desde algunos sectores también se está hablando de que no se registran debidamente las muertes por dengue. No, todo se registra, ¿no? Lo que pasa es que sí, tenemos que tener la certeza, hay mucha responsabilidad en hacer el diagnóstico. Claro, por eso le consulto. Sobre todo para poner esto. Pero yo le cuento, por ejemplo, cuando hay situaciones epidémicas acá, hay mucha población que está con dengue positivo, anticuerpos positivos. Yo puedo ir en la moto, tengo un accidente de tránsito, me golpeo la cabeza, estoy grave
Sí. Comienzo con fiebre, me hacen un laboratorio, porque nosotros hacemos laboratorio, hisopado, tengo dengue y tengo un fallecimiento. Sí. Y fallezco por el traumatismo de cráneo, pero también con dengue, ¿entiendes? Sí. Entonces, después, bueno, eso hacemos investigaciones caso por caso y tenemos todos los registros. Confirmado 2, y hay otros pacientes en estudio que además tenían insuficiencia renal, o hay algunos pacientes que ¿Y cuántos son los que están en estudio? Súbita, y hay unos 4 o 5 más, pero estamos hablando de pacientes que además estaban con dengue positivo, o que tenían una serología, un laboratorio, un test rápido positivo, y además tenían otra patología de base. Cuando nosotros confirmamos, los notificamos, porque tenemos la obligación de notificarlo en CISA, que es un registro nacional. Pero tenemos que tener la seguridad, primero de eso, y lo segundo es la información a la familia. Nosotros por ahí tenemos algunas demoras en la comunicación de este tipo, así masivo, o incluso colocando en CISA, pero tenemos que avisar a la familia primero, que es el primero que tiene que enterarse. Ajá. ¿Cuál es la situación de los menores, por ejemplo? Estamos viendo mucha gente joven que acude a las guardias con situaciones complicadas, ¿no? Ya en estado de gravedad incluso. Sí, este dengue, estas variedades, estos serotipos están afectando mucho a los jóvenes, fundamentalmente jóvenes de 15 a 35 años, muchas mujeres, sobre todo el DEN2, que es el que vimos el año pasado y que hoy está afectando casi el 20% de los pacientes. Hoy están circulando las dos cepas, ¿no? El DEN1 y el DEN2, ¿así es? Sí, el DEN1 el 77% y el resto el DEN2. El DEN2 es más agresivo, entendemos en su... El DEN2 sí, es más agresivo, es más virulento, genera mucha más plaquetopenia, o sea, más riesgo de hemorragia, y eso está dándose en el sur de la provincia. Entonces nosotros en el sur hemos dado instrucciones de que prácticamente a todos los pacientes que consulten se les haga un laboratorio para ver los glóbulos blancos y las plaquetas. Y se extremen más los cuidados del cuadro de deshidratación. Acá, en el área centro, está predominando el DEN1, pero fundamentalmente los cuidados que tenemos que tener es del estado de hidratación. Esta enfermedad, lamentablemente, es una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico, no hay un antibiótico que lo frene, y lo único que lo frena es nuestra propia inmunidad, y esa inmunidad demora 5 a 7 días hasta que lo frena, como cualquier otra virosis. Ahora, en el mientras tanto hay fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, que es muy intenso, que los que la están pasando dicen que no pasaron ninguna otra enfermedad que sea tan agresiva y tan dolorosa, pero eso es por una parte, pero por otra parte está el riesgo de vida, ¿verdad? Que es el que más nos tiene que ocupar. Acá tenemos que tener muy claro que los dolores y demás son muy molestos y muy agresivos. No tenemos muchas herramientas para calmar esos dolores, salvo el paracetamol, porque cualquier otra medicación puede interactuar con la coagulación y poner en riesgo la vida. Y por otro lado está lo que tenemos que ver, no solamente el dolor, sino el riesgo de vida, el estado de hidratación básicamente con esta enfermedad. Si una persona tiene fiebre, dolor de cuerpo, hace calor, no toma el líquido suficiente, tiene que hacer una consulta para hidratarlo. Y ustedes ven cómo a costo cero para los pacientes nosotros no les preguntamos si tiene obra social, no tiene obra social, si lo puede comprar o no. A todos los pacientes que lo requieren le colocamos 7, 8 sachets de suero, o sea, 4 o 5 litros de suero, del que requiera, se le hace un... Ay, a ver, hemos perdido ahí el contacto con el doctor, el audio, nos está contando cuál es la realidad con respecto a la situación del dengue. Doctor, ¿nos escucha? Sí, justo entró una llamada. Sí, se cortó el audio. Nos decía que están haciendo obviamente toda la atención, no importa si esa persona tiene o no tiene cobertura de obra social. Le quería hacer 2 preguntas con respecto a eso. ¿Están teniendo la cantidad de insumos necesarios, los reactivos incluso para los test de laboratorio en el sistema público de salud? Tenemos todos, hemos tomado previsiones. ¿No hay faltantes? No hay faltante de nada, ni de reactivos, ni de suero, ni de insumos, ni perfos, vías. ¿Tampoco demoras en el suministro? Para nada. Tenemos, o sea, todo esto ya nosotros tenemos el entrenamiento que lo tuvimos con el COVID y con la gripe y con la epidemia anterior. Nosotros sabemos que cuando está ocurriendo algo en la región va a llegar, lamentablemente. Entonces, cuando llega, ya no hay insumos para comprarlo. Por lo tanto, uno se tuvo que adelantar. Incluso eso nos permitió comprar a menores costos. Hoy, si lo queremos comprar,
es difícil de conseguir y además los costos son muy altos. Sí. Pero nosotros tenemos insumos para hacer los test rápidos, los test de PCR, tenemos los sueros, tenemos cantidad suficiente para todo este tiempo, ¿no? Hemos previsto el peor de los escenarios, que eso es lo que uno se tiene que preparar. Bueno, le quería consultar eso. ¿Para cuándo se prevé el pico de esta enfermedad? Bueno, lamentablemente esto tiene una relación climática. Sí. Mientras tengamos calor, desgraciadamente vamos a seguir teniendo casos, porque acá depende de otro motivo, el mosquito, que no hemos hablado nada del mosquito. Salud siempre es donde terminamos dando respuesta, pero acá hay un contexto que es eliminar el mosquito, que si no tuviésemos mosquitos, no tendríamos dengue. Sí. Entonces ahí tenemos que trabajar cada uno de nosotros en nuestros domicilios, que lamentablemente no solamente ustedes están mirando, mostrando nuestros hospitales, nuestras guardias, pero nosotros paralelamente estamos trabajando todos los días, incluso los feriados, en distintas partes de la provincia, haciendo visita casa por casa, sacando la basura, incluso sacando los cacharros, dando vuelta a los recipientes que tienen criadero de mosquitos, fumigando cuando corresponde, pero eso permanentemente, y eso hizo que no estemos peor y que incluso se demore un poco la llegada del dengue a Tucumán, que en realidad estamos rodeados de casos de dengue en el resto de la región. Por lo tanto, el pico, doctor, ¿para cuándo se espera? El pico, yo no puedo hacer previsiones porque va a depender del climático. Sí. Siempre baja esto, baja. Lamentablemente, no sé si desaparecerá cuando lleguen los fríos, porque fríos en realidad ya no tenemos fríos intensos. Bueno, porque, claro, le iba a consultar 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas pensamos que puede llegar al pico, que tengamos una meseta por lo menos. Sí. Pero ustedes vean, nosotros hemos tenido en las primeras semanas una duplicación semana a semana. Ajá. Si teníamos 1.000 casos, teníamos 2.000 casos después. De 2.000 pasábamos a 4.000 y así. ¿Y ahora? Y bueno, eso se fue descendiendo. No tenemos un crecimiento exponencial de casos, porque hemos tenido 10.000 y ahora tenemos 15.000 prácticamente. Sí. O sea, 50% más, no el 100% más. Bien. Y eso nos da que la curva no es tan ascendente, no es tan vertical. Pero en realidad hay muchos casos. Es preocupante porque la tarea, en realidad yo quiero llamar a la reflexión, si me permite. Sí. Cada uno de nosotros tiene que ver de no tener recipientes ni con criadero de mosquitos en nuestro domicilio donde nosotros interactuamos. Sí. Y ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, porque lamentablemente esto tiene que haber mucha de solidaridad y de responsabilidad. Si un vecino tiene un balde de agua en un techo lleno de larvas en una manzana, toda la manzana está comprometida. Con un paciente que tenga dengue y lo pique los mosquitos, ya es suficiente para que tenga toda la manzana. Sí, a ver, ya retomamos. Debe estar entrándole una llamada al doctor, me imagino. Ahí está, hola. Sí. Decenas de llamadas están entrando. Sí, me imagino. Entonces, la responsabilidad, y yo creo que nuestro mensaje tiene que ser orientado hacia ahí, porque lamentablemente ni la vacuna, que si fuese la vacuna la mejor de las herramientas, tampoco serviría en este momento. Claro, porque iríamos a destiempo en este caso, ¿no? Con la realidad actual. De todas maneras, doctor, se está analizando la colocación de la vacuna. Desde el Gobierno Nacional hubo algunos lineamientos respecto de las zonas donde hay más peligro y donde los casos son más fuertes y más complicados y están más en aumento. ¿Qué va a pasar acá en Tucumán con eso? Ay, a ver, bueno, ya vamos a ver si podemos retomar el contacto con el doctor Luis Medina Ruiz. Estamos hablando con el ministro de Salud sobre la situación del dengue. Más de 15.000 casos, se aumentó esa cifra, que era el último dato de la sala de situación, donde se hizo el relevamiento del avance de la enfermedad. Bastante complicada la situación en las guardias. Lo que dice Medina Ruiz es que no están colapsados, que no están desbordados, que se está pudiendo atender a la gente, que sí hay mucha presencia de tucumanos que acuden, pero bueno, ya vamos a retomar. A ver, doctor, ahí está. Vamos a retomar con Luis Medina Ruiz. Se le estaba preguntando con respecto a la vacuna. ¿Va a haber novedades con ese tema acá en Tucumán? Sí, estamos esperando. Esta semana tuvimos el COFESA y se está evaluando. Creemos que la vacuna, seguramente, salvo que aparezca una vacuna más efectiva, en algún momento la vamos a colocar. Nosotros somos muy pro vacunas. Sí. Cualquier herramienta que sirva para prevenir, por supuesto, bienvenida. Pero lamentablemente
en este momento no nos serviría para controlar el foco porque tenemos que tener 3 meses en el medio, más un mes más. No es para todas las personas. La persona, además a pesar de estar vacunada, quizás corre menos riesgo de estar hospitalizada, pero sigue contagiando porque puede hacer viremia. Por lo tanto, hay muchos temas que todavía se están estudiando. ¿Qué es lo que se evalúa en el COFESA? ¿A partir de cuándo se la va a colocar? Si se la va a colocar, ¿en qué lugares? ¿Qué es lo que estuvo en discusión? Todo eso, el COFESA lo que hace, primero recibe el ministro de Salud de la Nación un informe de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y a partir de allí el ministro de Salud lo pone a consideración de todos los ministros. Así fue con la vacuna del sincitial respiratorio. Y todos hemos votado por unanimidad que se incluya dentro del calendario. Y es así que hoy estamos vacunando más de 1.500 mujeres embarazadas contra el virus sincitial respiratorio, que es un problema que se viene, ¿no? Que se viene dentro de muy poco tiempo, cuando empiezan a cambiar los tiempos, el clima. Pero se pone en consideración de todos los ministros, se vota y si se decide, se ponen para todos en calendario. Y ahí se decide dónde, desde cuándo y para quién. Salta está vacunando, Salta compró 20.000 dosis de vacuna que la están colocando a personas entre 25 y 35 años de Orán y Tartagal, y nada más. ¿Y Tucumán podría imitar una medida de ese tipo, más allá de lo que se decida a nivel nacional, digo, avanzar con una decisión así a sectores, en zonas determinadas? Sí, lo que pasa es que Salta tiene un contexto, Salta y Jujuy tiene un contexto diferente totalmente. Salta y Jujuy son endémicos hace 15, 20 años. Y ellos tienen mucha población que ya tuvieron 2 o 3 veces dengue, por lo tanto son mucho más susceptibles a ser una enfermedad grave. Así que nosotros tenemos un contexto diferente. Que nosotros por primera vez tenemos dengue, un brote epidémico, un año consecutivo al otro. Esa es la primera vez que ocurre. Veníamos cada 3 o 4 años con poblaciones muy acotadas, salvo el año pasado. Pero por supuesto está en consideración, ¿no? Eso lo hablamos con el gobernador permanentemente, estamos buscando a ver el tiempo y el momento oportuno, y por supuesto que esté indicado, que sirva, ¿verdad? Que sea efectivo. Porque de nada serviría comprar vacunas y ponerle una población entre 25 y 35 años, y tenemos desprotegida la población por debajo de 24, por encima de 35, y que no resulte costo efectiva, porque acá lo que queremos fundamentalmente es salvar vidas. Pero lo otro, la vacuna contra el dengue es para el dengue, y el mosquito contagia Zika y chikungunya, que son otros 2 problemas virales que están en la región. No están en Tucumán, hemos tenido solamente 2 casos, pero están en la región. Y esa es otra amenaza, y es que tenemos toda la población vacunada contra el dengue, que en el hipotético caso, ¿verdad? Pero acá no perdamos de vista que el problema es el vector. Esta enfermedad se contagia no de persona a persona como el COVID, se contagia a través de la picadura de un mosquito, que el mosquito está encima, cerca nuestro, en el domicilio, dentro de nuestra casa, en un florero, en un balde, en el recipiente que toma agua el perrito, en esos lugares que parecen inofensivos, y en esos lugares se transforman en lugares que pueden ser hasta potencialmente mortales. Por eso el mensaje nuestro tiene que ser, en este fin de semana largo, revisar el fondo, el patio, el techo, la canaleta, la terraza, ponerme de acuerdo con los vecinos, saludarlos por las Pascuas y ver que todos nosotros, cada uno de nosotros, transformemos una manzana segura, un barrio seguro, que sea libre de criadero de mosquitos. Bien. Doctor, le agrego una última consulta saliendo